¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien, mejor que nosotros. Esta es la toma 20 de esta emisión del podcast de Nomos Político. Les saludamos. Miguel Ángel Valenzuela. Y Amando Basurto. Hemos tenido problemas técnicos, interferencias, interrupciones, ruido. Así es que estamos reiniciando por N vez a grabar este episodio. Esperemos que este sí llegue a buen puerto. Tenemos varios temas interesantes. Hoy es un día especial, 2 de octubre, que no se olvida. Y decía yo por enésima vez que parece estarse difuminando un poco la herencia y el recuerdo del 2 de octubre, que marca, por supuesto, políticamente, eso no cabe duda, pero la narrativa de que la democratización del país venía de ese movimiento, ¿no? Cosa que podríamos después dedicar algún rato, no hoy, pero otro rato, para ver si es cierto o no. Pues la narrativa de la Cuarta Transformación viene a dar una noción diferente de cuál es el inicio de la transformación. Y entonces, en este 2 de octubre, vamos a hablar sobre el aniversario de la señora Sheinbaum como presidenta de la República, las broncas al interior de Morena, con el caso de Adán Augusto López y su intento de barrer la barredora, ¿no? Abajo del tapete, ¿no? Para que todo parezca que es normal, que pues, uno se meta 90 millones al año, ¿no? Así de profesional soy, ¿no? Que no me odien por ser bonito, ¿no? Si gano 90 millones al año, no es su problema, ¿no? Y el tema de la reforma a la Ley General del Amparo, las probaditas, entradas que nos han dado sobre lo que planean hacer como una reforma política electoral, y internacionalmente, pues lo que está pasando en Gaza, la propuesta de alto el fuego, ¿no? De Netanyahu y de Trump, el ahora ya detenido por las fuerzas israelíes, el grupo de embarcaciones que intentaban penetrar el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza, que no es que puedan llevar tanta ayuda humanitaria, aunque fueran bastante las embarcaciones. La intención era simbólica de tratar de romper el cerco. Ser detenidos. Y también es muy simbólico el asunto de ser detenidos, porque a eso vas, ¿no? A ser detenido, y seguir mostrando que los señores de Israel no cumplen con la ley internacional. Exacto. Sí, ajá. ¿Desde cuándo no cumplen con la ley internacional? Tal vez desde 1948, más o menos, va a empezar, sí, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de esos temas, ¿no? Comencemos con el primer año de la señora Sheinbaum. Sí. Muy rápido voy a decir que me parece que a mí que lo ha hecho bien, ¿no? Frente a todas las implicaciones que tiene ser la primera mujer presidenta, toda esta idea de que iba a ser un títere, y cómo ha hecho espacio con el señor expresidente López Obrador, cómo esto con Adán Augusto además ha servido tal vez como para diferenciar y ver si ella se colude, ¿no? O si deja espacio para que si tiene que pagar cosas con la justicia, señor Adán Augusto, pues lo haga, ¿no? Frente al contexto internacional, que no es fácil, ¿no? Una desaceleración económica general, provocada en buena parte por las locuras del señor Donald Trump, y después problemas al interior muy complicados, ¿no? Seguridad, inestabilidad política en varios estados. Me parece que a pesar de todo eso, lo ha hecho bastante decente. Se echó el último, lo platicábamos la vez pasada, se echó su primer grito de independencia, le salió rudo, contundente, ¿no? No sé si ya le han preguntado, no he escuchado ninguna entrevista que le haya preguntado, ¿le gustó a usted? ¿Le gustó lo que pasó? ¿Disfrutó la noche? ¿O fue así como demasiado tenso y no lo disfrutó, ¿no? Me parece que le ha ido bien y que los problemas que están enfrentando hoy va a acabar
digamos que solidificando su presidencia, o puede comenzar a generarse boquetes, ¿no? ¿Cómo lo ves, Miguel? Yo creo que ha sido un muy buen año, ¿no? en el gobierno de Claudia Sheinbaum. En efecto, había muchos fantasmas, digamos, alrededor de. Hay quienes quieren mantener a esos fantasmas, particularmente, ¿no? Es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Pero sí, no, se decía casi que iba a ser lo mismo, pero peor, porque no tenía el arrastre de López Obrador, porque además era mujer, ¿no? Y bla, 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 ¿no? Creo que ha sido una mucho mejor presidencia, lleva apenas un año, ¿no? Pero creo que ha sido una muy buena presidencia, mejor que fue pues la de López Obrador en muchos aspectos. Creo que hacia allá se ven varias líneas, ¿no? Me gusta mucho su estilo, creo que es muy importante ver a una mujer en Palacio Nacional, o sea, en la presidencia, ¿sí? Lo comentamos, creo que hay muchas cosas que están viendo en los últimos años con las mujeres con un papel distinto, más importante, más relevante, más expuesto, más público, en diversas áreas, ¿no? Sí. Políticas, artísticas, deportivas, en fin, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante eso, y qué bueno que tenga hasta ahora tan buena presidencia. Creo que en efecto le tocó complicado en términos de batallar con Trump, que era una gran preocupación que había, ¿no? Batallar con un presidente muy difícil, ¿no? Con un chivo en cristalería, como es Donald Trump, que apenas lleva, no sé, estamos en el 10º mes, lleva 9 meses más o menos, ¿no? Trump. Va a cumplir. Y, híjole, ¿no? Entonces sí ha sido un Se siente. Ya salieron muchas canas desde el 20 de enero pasado. Totalmente, Sí. ¿no? Entonces creo que lo ha hecho bastante bien en la relación bilateral con Estados Unidos, lo ha hecho muy bien en la cuestión económica, me parece. En seguridad sí se ve un cambio, se ve un combate al crimen organizado, en corrupción también, que es cierto, parte de esos programas, ¿no? Por ejemplo, de esas políticas contra el crimen organizado o contra la corrupción, creo que sí pasa de alguna manera importante por Washington, ¿no? Hay que aceptarlo, ¿no? Pero aún así se está dando, ¿no? Se está dando, entonces creo que son muy buenas noticias. El combate también, digamos, a la corrupción dentro del partido, como está sucediendo con la cuestión de Adán Augusto, ¿sí? Vamos a ver cómo sigue ese asunto. Vamos a ver el derrotero de ese tema. Porque por eso decían, es que es muy delicado porque está realmente en las entrañas de Morena, o en las altas esferas de poder de Morena, la corrupción. Yo creo que hasta mientras más alto esté el tema dentro de Morena, siempre y cuando se combata, es un gran logro para Sheinbaum, ¿no? Lo fácil es combatir o acusar a corruptos en las bajas esferas de la estructura de Morena. Claro. Es lo fácil. Si está arriba y lo combate, eso es un gran logro para Sheinbaum, ¿no? Hace rato oía una suerte de símil que me gustó. Decían, creo que Riva Palacio decía, es muy difícil para Sheinbaum construir, es una tarea muy complicada, construir un segundo piso con un primer piso lleno de baches y de socavones, ¿no? Así como está la ciudad, creo que en efecto, ¿no? Eso fue un primer piso de Andrés Manuel, muy, muy complicado, deteriorado. Creo que sí dejó un país con muchos problemas, por muchas razones, ¿no? La tarea de Andrés Manuel, y eso tenía él clarísimo, era asegurar el mantenimiento del poder, asegurar un segundo gobierno de Morena. En eso se concentró, ¿no? Lo entendió perfectamente y lo hizo, y amplió el poder de Morena en el país. Ese es el objetivo, y lo hizo, ¿no? Ya le tocaría a la siguiente administración, entre el segundo piso, como resanar el primero, ¿no? Claro. Pues ya le tocará, ¿no? Él se abocó a eso y lo logró, punto, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que eso está haciendo Claudia Sheinbaum y lo hace creo que bastante bien, francamente. Me gusta mucho su estilo, cómo comunica, entendiendo tal vez que es parte de Morena, por supuesto, es heredera, digamos, de López Obrador, también con claras diferencias, sobre todo en la administración, cómo lleva el país, cómo ejerce el poder. Habrá por ahí un enfrentamiento directo con el expresidente. Yo creo que lo hay, ¿no? Desde que empezó el gobierno de Sheinbaum lo hay. Yo no creo ni lo más mínimo que ella sea títere de nadie, ¿no? Pero sí está más o menos copada. Entonces yo creo que sigue en esa lucha Claudia Sheinbaum por hacerse de más espacio, ¿no? E incluso tal vez no sé si de su gente como tal, pero sí al menos de operadores políticos, ¿no? Más cercanos a ella o que coincidan más con ella, ¿no? Que con el expresidente, porque al principio se veía que había mucha gente ahí cercana, ¿no? Entonces la verdad es que me ha gustado bastante. Entendiendo también que muchas de las reformas que continúan, como puede ser la ley del amparo, la ley político-electoral, el debilitar o desaparecer algunos organismos autónomos, tiene que ver con una visión de lo que es el gobierno, ¿no? Incluso de lo que debe ser el gobierno, ¿no? Una visión que me parece que sí es democrática, pero no es necesariamente liberal, ¿no? No al menos en ese sentido en el cual hemos vivido muchos años, en el cual se duda del gobierno y entonces hay que vigilar al gobierno. ¿Y quién mejor que la sociedad civil para vigilarlo? Yo honestamente no estoy tan de desacuerdo con esa idea, pero también entiendo que la sociedad civil no es necesariamente impoluta, objetiva, es muchas cosas. Es de izquierda, es de derecha, es de centro, es conservadora, es liberal, es muchas cosas, ¿no? Y con una constitución en la que el gobierno debe hacerse cargo de, y para eso es gobierno, en ese sentido no tienen lógica, no tienen un porqué esos organismos autónomos, ¿no? Y por cierto, además para terminar, hablabas tú al principio de la cuestión del 2 de octubre y cómo pues ya se ha olvidado, en fin. Yo sí recomendaría, que estoy empezando a ver la serie esta de El Crónica de un Final, o Crónica del Fin, algo así, que es del PRI, básicamente, ¿no? No está mal por ahí echarle un ojo, verla también con ojo crítico, a ver qué idea puede haber detrás de la propia docuserie, pero también pues, nos puede ayudar a recordar ciertas cosas, ¿no? Que vivimos con más o menos conciencia, o no vivimos, ¿no? Pero no está mal por ahí echarle un ojo a algunas cosas e irnos explicando algunas situaciones que hoy seguimos viviendo. Por cierto, también por ahí si lo ven, ustedes van a poder ver a gente de los años 70 que estaba en la política, que hoy todavía está, de una manera o de otra, ¿no? Claro. Entonces eso nos habla bastante del manejo del poder, pues, ¿no? Sí. La docuserie yo no la he visto. La verdad es que lo que he escuchado sobre ella, la verdad es que no me da muchas ganas de verla, porque he escuchado fragmentos de las entrevistas, ya dirás tú y quienes la han visto. Me parece que tiene un problema importante, que es que estos personajes a los que se entrevistan, ¿no? Es Denise Merker la que lo hace, dan respuestas no sin interés, ¿no? Claro. Entonces, la respuesta que obtienes es una respuesta basada no solamente en el hecho histórico, sino en cómo quieren que sea recordado el hecho histórico. Y entonces ahí me parece que mi sensación fue porque vi fragmentos de varias, con Salinas, con la maestra y demás, y me decía yo, esto suena medio actuado. No es culpa de Denise, es que estos personajes todavía tienen intereses jugando, ya no necesariamente con el gobierno, pero con ciertos grupúsculos de poder locales, empresariales, ¿no?
y con esta noción también de salvarse en la historia como el propio Salinas. Entonces me parece que sus respuestas no sirven como de docuserie. Yo cuando estaba viendo esos fragmentos, que yo sí la voy a ver en algún momento, a pesar de que no me parece que de pronto que esto puede chacualear, me recordó mucho al libro de Jorge Castañeda, ¿no? De la herencia, ¿no? En donde lo que hace es esto, una investigación combinada con entrevistas para presentarlo, ¿no? Y con este elemento un poquito más académico, y tal vez eso es lo que me falta, que es menos academicista y más basado en creer que la realidad sucedió como estos personajes la narran, sin entender todos los diferentes niveles de intereses que pudieron ir y venir y diferentes versiones, y que nuestras memorias pues, son muy selectivas en general, ¿no? Y en especial en términos políticos, pues es muy selectivo, y si todavía estás vivo, pues tú le tienes que pegar a quien le tienes que pegar, y tienes que decir, y aunque haya sido de otra manera, pues tú te aguantas y tú dices la versión que tienes que decir, ¿no? Entonces, esa ha sido un poquito, porque he mantenido un poquito de espacio con respecto, pero sí la voy a ver, me parece que es importante verlo. Y me parecería que sería interesante verlo en contraste con el libro de Castañeda. No son lo mismo, pero en esta lógica de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque cuál es la herencia de ese PRI que ha acabado destruido, ¿no? Y es interesante, así como yo he insistido en que la herencia del señor Barack Obama para los Estados Unidos es el señor Trump, ¿no? La herencia del priismo fallido y del panismo aún más fallido, porque incapaz Así es. de conformarse, de estructurarse, de disciplinarse, habiendo llegado al poder, la herencia es la 4T, ¿no? Totalmente. La 4T con todas sus aristas, complejidades y demás. Y entonces me parece que en ese sentido ha de ser muy interesante ver el documental, ¿no? Rápidamente para los temas, ¿no? Con el señor César Augusto, pues, que unos que presenten pruebas fehacientes y que vayan y lo acusen donde es, ¿no? Porque van con la señora Sheinbaum, oiga usted, la señora Sheinbaum es presidenta, ni es fiscalía, ¿no? Entonces vayan con la fiscalía, presenten los papeles y que el señor se vaya a la cárcel si es necesario y todos sus secuaces, ¿no? Porque todo mundo asume en los medios que es culpable. Y mira, yo veo las cosas y digo, pues sí me suena que es culpable, claro. ¿no? Pero una cosa es lo que yo pueda decir aquí sin pruebas, que es lo que todos estos mensos están diciendo en los medios, sin asumir el asunto de, oigan, esto es lo que nosotros creemos. Porque todo me dice, ¿cómo no iba a saber? ¿Cómo no iba? No. Aquí es un asunto de pruebas, señores, papelitos. Sí o no, porque si sí o no, eso es lo que va a llevarlo o no a la cárcel. No nuestra imaginación y especulación sobre lo que creemos, ¿no? O sea, hemos visto ciertos procederes y entonces le calificamos como gangsteril en su acción, ¿no? Así como cuando era secretario de Gobernación y se presentaba pues de manera más o menos gangsteril en el Poder Legislativo, ¿no? A decir, a ver, tú, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué no están bien alineados, no? Esa es una forma, pero acusarlo de algo requiere pruebas, ¿no? Que me parece que no va a ser tan difícil conseguirlas. Pero hay que presentarlas. Claro. Cuando le decían a Andrés Manuel lo mismo, le decían, cuando él acusaba a otros de corruptos y le decían, presente las pruebas, él decía, no, si los acuso de corruptos, no de tontos. No. Claro. O sea, pruebas no las dejan, ¿no? Entonces aquí, pues, a ver qué pasa, ¿no? Pero aquí pues hay pruebas más o menos claras, al parecer. Sí, bueno, yo por ahí primero, de ahí que decía, lo que pasa es que no es ilegal, ¿no?, que tenga un cargo público y que siga con su trabajo, con su actividad privada, pues, profesional. Sí, claro. O sea, no es ilegal, no es delito. Después por ahí, creo que ayer o antier, vi una nota donde decían, no, es que en Tabasco no se puede. En Tabasco había pedido licencia, no como notario, ¿sí? Para irse justamente al gobierno, y ahí sí no se puede, porque pidió licencia. Si hubiera pedido licencia, entonces sí, pero sí pidió licencia. Pero es que este es el problema.
porque con Diego Fernández, cuando fue, creo, también senador, él seguía como abogado y de hecho demandó al gobierno mexicano, Claro. ¿no? Por un cliente, evidentemente. Entonces parece que aquí la cuestión de si no es ilegal, al parecer, lo de Augusto, aunque hay que ver si sí pidió licencia, parece que ahí está. Ahora, en efecto, todo suena, o sea, si el río suena, no, es que agua lleva. Entonces, sí suena a eso, pero así es, hay que presentar pruebas, ¿no? Y luego a ver, pues que se desahoguen. Y si no, hay que asumir que es un caso político, Sí, no un caso así judicial. es. Ahora, pues yo decía que sí hay pruebas porque de una compañía que se ve beneficiada durante su gobierno, cuando él deja de ser gobierno, recibe varios milloncitos, así de ¿y por qué? O sea, no, pero yo ya no estaba en el gobierno. Pues no, Sí. te pagaron el favor cuando saliste del gobierno. El problema es que hay claramente un conflicto que no está anunciado ni nada y que a ti te parece que es normal. Pues tal vez porque en Tabasco es muy normal que la gente haga eso, pero pues, no es la forma correcta, ¿no? Entonces, son dos frentes, ¿no? Sí. El frente de costo político y el Sí. costo judicial. Así es. Entonces, hay que saberlo leer, y cuando uno habla de esto, uno dice, cuando dice el río, si el río suena, porque agua lleva, es una especulación, Claro. ¿no? Estamos especulando que sí, no es Sí. que sepamos que sí sea, ¿no? Pero todo el mundo, porque yo he escuchado en los medios así como, no, sí, ya quemando en leña verde. Sí, pero para hacer eso, en términos públicos, pues hay que probárselo. Claro. ¿No? Entonces, y si el señor ha hecho esa o cualquier otro tipo de corrupción, pues que Claro, se vaya a la... totalmente. Yo dije desde que comenzaron a hacer los primeros, yo dije, ya este es el final de la carrera política de Dan Augusto, ¿no? Ya no creo que tenga forma de levantarse, y eso sigo creyendo, y ya no hay manera de salir de ese hoyo, más que regresar a la esfera política pequeñita de Tabasco, en donde seguramente tiene mucha influencia todavía. Vamos a ver qué pasa. Y ahí es interesante, porque yo creo que López Obrador, nada más para hablar un poco de este asunto, yo creo que López Obrador, uno de los errores que comete es que en su locura de la pureza con respecto a la transformación, lo que dice es, aquí no somos todos iguales. Y resulta que los que salieron medio iguales, ¿no? Sí. Pues no son perseguidos, no porque él crea que está correcto o esté coludido. Puede ser. Pero mi interpretación es que para no ensuciar Exacto. la transformación, entonces no digo nada y no Así muevo es. nada, ¿no? Así es. Y los trato como de proteger, pero no estoy protegiéndolos a ellos. Estoy protegiendo esto que decías tú, que es la construcción del primer piso, Exactamente. aunque esté todo maltrecho, para que haya espacio para un segundo piso, Sí. ¿no? Entonces el segundo piso depende de que yo no le dé mucha salida a estas cosas, del huachicol. Sí, porque esos son fiscal y socavones. demás. Sí. Esos socavones, el huachicol, lo de Augusto, eso son socavones. Que el huachicol ha sido muy interesante porque son dos cosas diferentes, ¿no? Que el problema es que se ha mezclado el huachicol como el robo energético, y el financiero, que no nada más es financiero, sino que incluso desde hace muchos años yo sabía, porque así me lo habían platicado, que había, que se estaban a la hora de privatizar, la forma en que privatizas es muy complicada, porque dices, tú puedes explotar esto, pero cuando tú explotas un yacimiento, obtienes gases y otro tipo de líquidos que puedes utilizar. Y entonces esos, como no estaban registrados, pues se los embolsaban, los metían a otro lado y los vendían, ¿no? En un tipo de mercado negro. Y la forma de limpiar, de lavar ese dinero, pues era sacarlos y volverlos a meter, ¿no? Porque pues ya habías abierto la babosada de privatizar, ¿no? Y entonces eso abrió una gran una gran ventana de oportunidad para hacer el negocio así de grandote. Y bueno, ese es un problema específico, y el robo del combustible, así de ir y pinchar el tubo, es otro, ¿no? Entonces, porque también he oído en los medios que se combinan así, ¿no? Son diferentes, nada más que alguien le puso huachicol fiscal, se oye bonito, Sí, pero es está otra cosa. atractivo, pero estamos hablando de cosas diferentes, ¿no?
a pesar de que insistan en tratar de analizar qué significa huachicol y demás. No, son cosas diferentes, ¿no? Son fenómenos diferentes, robos diferentes, fraudes diferentes. Y lo de Dan Augusto, bueno, pues lo dejamos ahí. Si quieres pasamos a las... La propuesta de ley de reforma. A la propuesta, ¿no? Muy interesante. No sé qué has visto tú. El asunto del amparo me parece es una maravilla porque no es que no haya forma de ampararse en otros lados en el mundo, pero en México se creó esta figura como tal, ¿no? Es decir, hay forma de tú llevarlo a instancias superiores en muchos otros sistemas donde tienes estructuras de distritos judiciales, pero aquí el asunto es que se llama amparo, una acción judicial que ampara al individuo en contra del abuso de poder del Estado, ¿no? Y es importante decir el individuo, porque después hubo una tergiversación del amparo que en lugar de generar una figura nueva, porque la gente inteligente pues se murió hace mucho tiempo, que generó el amparo. Entonces la gente menos inteligente que estaba en los tribunales durante todas estas décadas, cuando viene el asunto de modificar para incluir, digamos que un tipo de amparo para acción colectiva, ¿no? Pues se agarró de la misma ley de amparo y lo que hizo fue destrozarla y hacer una babosada con ella, ¿no? Que no sé, estoy seguro que esta reforma en todo caso lo resuelva completamente, pero era una babosada, lo que había que generar es una figura distinta, no modificar el amparo. El amparo está basado en el derecho individual del ciudadano, no puede ser colectivo y no puede ser colectivo llevado, por ejemplo, es cierto, porque ahora no sé si has visto en los medios, pero no, es que muchos de los derechos colectivos y de las comunidades indígenas, el problema no es ese. El problema es que esta idea de lo colectivo se utiliza por grandes corporaciones, ¿no? Y las compañías se organizan como pequeños cárteles, obtienen un amparo y tienen mucho poder con el amparo. Entonces, por hacerla bien para los pobres inditos que les vas a dar un pedacito de tierra, por otro lado, son billones de pesos los que vas a perder por es torpeza. Los jueces a veces no entienden la estructura, nada más entienden la estructura legal en lugar de pensar. Además, como se intentó hacer desde lo judicial en lugar de pedir o de, digamos, empujar un poco a que desde el legislativo se modificara la ley de manera de que entrara otra instancia para amparar al colectivo que no modificara aquel que está basado en el derecho individual del ciudadano, se ha vuelto un relajo, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a desamparar ahora que modifiques la ley de amparo, ¿no? Y la gente se le olvida de dónde empezó, y nada más muy rápido, eso va a ser lo que voy a aportar aquí. ¿Dónde empieza esto? Empieza en aquel caso en donde, acuérdense que hay muchas compañías amparadas en contra de las acciones del gobierno de López Obrador con respecto al sector energético. Se pasa la legislación energética, se va a la Suprema Corte y la Suprema Corte dictamina que es constitucional. Sí. Pero el amparo sigue y llega me parece que a la segunda sala. En la segunda sala hay un juez coludido que dice, ¿saben qué? Yo tengo un problema de intereses, entonces no voy a participar. Sí. Están otros dos, entre ellos Lenia Batres, pero el otro preside porque es el que más tiempo tiene, y entonces dice, mi voto vale dos, ¿no? Entonces el voto de una sola persona de ahí vino lo de le favorece desde la última sala, la última instancia, un amparo no a los pobrecitos señores que cuidan el monte, a las grandes empresas vinculadas al sector energético. Del sector energético, a pesar de que la ley ya había dicho el Pleno que era constitucional, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente había un problema. Hay un problema que en esta torpeza de la judicialización y de crear precedentes y demás, pues se ha vuelto un desastre. Entonces hubo que repararlo, y a la hora de repararlo, pues a ver si no lo acaban descomponiendo más. Pero digamos que allí comienza el problema, y sí era un problema grave. ¿Cómo repararlo? Es complicado, porque tienes que ser político, pero también un especialista en términos jurídicos y legislativos. Entonces, no es, y judiciales en términos de la aplicación de la justicia. Entonces, no es fácil encontrar un punto claro.
Y va a haber quien dice lo que hay que hacer es no tocarlo y ese era el error. Y le hemos dicho, pues todo hay que tocarlo. El INE se toca, y todo se toca, o sea, todo hay que modificarlo. Sí. Para eso está el gobierno, para modificarlo cuando se cree que se tiene que modificar, ¿no? Pero ¿cómo has visto la reforma? Sí, claramente está dirigida, que es lo que también se ha dicho, está dirigida a los amparos que han sido la gran mayoría, ¿no? Para cuestiones fiscales, ¿no? Bueno, también está todo lo de TV Azteca y demás. Sí. Sí, en ese sentido justamente por ahí decían, es que más bien se ve algo como muy dirigido para Salinas Pliego, lo decía ahí ahí de la Comentocracia, ¿no? Podría ser la ley Salinas Pliego. Y el experto al cual está entrevistando le dijo, mira, no es el único caso, ¿eh? O sea, hay muchísimos casos de empresarios, tal vez no tan mediáticos, pero en muchísimos casos de empresarios, ¿no?, que se amparan para no pagar impuestos o para tardar muchos años en que les cobren los impuestos, ¿no? Sí, sí. Ese famoso crédito fiscal, no es un crédito, ¿no?, sino se te asigna el pago de una deuda, pues, ¿no? Entonces se amparan para no pagar o pagar en muchos años. Sí. Entonces dice, a ver, no es el único caso, ¿eh? Se ha vuelto mediático, pues que se ha manejado en la mañanera y y los conflictos y tal, sí, ¿no? Y de mucho dinero, sí. Pero hay otros, ¿eh? No es el único. Sí, sí. No, tal vez no de tanto dinero, pero sí hay muchos, ¿sí? Entonces el gobierno, le decía, está dejando de recibir muchísimo dinero por esos amparos fiscales. No solamente no recibe dinero, sino tienes que gastar administrativamente. Exacto. en llevar los casos. Exacto. ¿Sí? Entonces, va dirigido hacia allá. O sea, aparentemente el gobierno quiere hacerse de recursos, evitando o atrasando, ¿no?, una eventual y necesaria reforma fiscal, a lo cual nadie quiere entrarle. Es muy delicado, porque son impuestos, ¿no? Es delicado entrarle a eso. Entonces ven las formas de hacerse de mucha lana, ¿sí? No, de alguna manera, y creo que esta es. Entonces va muy dirigida sobre todo eso. Yo me acordé, híjole, ¿cuál fue no sé si fue la enmienda 13, ahorita no me acuerdo, en los Estados Unidos, que iba dirigida justamente a las personas negras, pero que más lo aprovecharon fueron las corporaciones, ¿no?, para beneficiarse. Entonces aquí fue algo muy similar. O sea, que más aprovechado son empresas, son corporaciones que se han amparado para no pagar justamente impuestos o rechazar, como ya comenté. Entonces va muy dirigido hacia allá esto, ¿sí? Hay que ver cómo termina, hay que ver ciertamente pues cómo se va aplicando, ¿no? Pero el objetivo claramente es ese. No solo Salinas Pliego, sino muchos empresarios, como tú ya comentaste, así empezó, de hecho aquí lo comentamos en su momento, me parece, ¿no? Entonces va dirigido hacia allá. Es por eso, ¿no? Claro. Así se debió hacer. La verdad es que no lo sé, no soy experto en derecho, menos aún en materia de amparo o fiscal, pero ese es el objetivo de la reforma. O sea, hacia allá están apuntando. Sí, y tiene problemas graves, ¿no? Porque creo que la figura del amparo ha sido... Siempre pasa esto, ¿no? Y con los estadounidenses yo siempre les digo, es que ellos son sui generis, ellos lo inventaron primero, tienen 250 años de ser una democracia, entonces they know better. Así de, no, the American way of life is usually the wrong way, ¿no? I mean, the American way is usually the wrong way. Y en este caso me parece que suceden las mismas cosas con el amparo. Es que es una figura que nosotros inventamos. ¡Ay! Sí. La historia. ¿Qué importa? Who cares? La pregunta es, ¿funciona o no funciona? ¿Está siendo abusado o no está siendo abusado? ¿Cómo ponemos límites? Es que es una gran figura histórica. Who cares? Ya se acabó la revolución. Pasamos de mucho, muchachos. Estamos en otra cosa. El amparo, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la base del amparo? Porque además hay cosas que por lógica es muy difícil de entender, ¿no? Es decir, si el gobierno mexicano quiere ejercer una acción en contra de un individuo, un individuo específicamente, y se quiere evitar el abuso, entonces el individuo puede ir y decir, yo quiero un amparo frente al abuso, ¿no? Pero resulta que en México, de siempre, te puedes amparar aunque no haya abuso, por si lo hay. ¿Qué tal si llegan con una orden de arresto en contra mía? Entonces ya me amparé. Oye, pero la orden de arresto es efectiva o no. No importa, yo ya me amparé.
Oye, pero es un abuso la orden de arresto. No sé, pero yo ya me amparé. ¿Por qué? Pues porque ya maicé al juez que necesito que maicear. Entonces el problema es muy claro. Todo mundo usa trae este tipo de amparos de bolsillo, ¿no? Que se vuelve un problema. Y la otra es si reconocemos la importancia histórica de que es individual y que es de un ciudadano, ¿por qué una empresa se puede amparar? O sea, la empresa tendría que tener otro tipo de recursos jurídicos y judiciales para llevar su caso hasta todas las instancias necesarias para que le resuelvan de manera más certera, ¿no? Y menos viciada, pero no se debería poder amparar porque es un asunto de derecho individual. Pero bueno, esto es que menos en materia de impuestos, menos en materia fiscal, yo creo, ¿no? Pues sí, pero como enfrenta todo abuso, ¿te toca pagar eso? No, y al rato sí, ¿no? Sí, sí, y en mensualidades después de 10, 15 años se los voy pagando. ¿Sí? ¿No? Por supuesto que se genera abuso, entonces dejémonos de tonterías. O asumimos que es el amparo y generamos estructuras nuevas desde el legislativo, ¿no? Para garantizar, sí, ¿no? Sin que se modifique, sin que se sobreextienda la lógica del amparo. O vamos a volver a lo mismo. Yo no sé si esta reforma, porque no la he podido leer, y además sí tiene demasiadas especificidades que es complicado ver. Pero veremos cómo funciona. Y de nuevo, este no es el fin de la historia. Así es. Si la reforma tiene un par de coletazos, pues qué mejor que aprovechar las mayorías para resolverlo, porque el problema es que si las mayorías se disuelven en las siguientes administraciones, pues ya no habrá manera de modificar y se va a quedar la ley tan mal hecha como está, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es empujar a los legisladores a decir, ok, ya lo hicieron así, ok, ahora pónganse truchas, pues si está mal, hay que modificarla. Claro. Y de ahí de la política, pues nos han dado algunas pruebas. Sí. Yo escuché a la señora Sheinbaum decir alguna barbaridad, la primera gran barbaridad que me parece escucharla decir, que es que hay que quitar el fuero a los legisladores, ¿no? Lo cual no tiene sentido, ¿no? Será muy científica, pero no entiende la lógica de que se tenga fuero. El fuero no significa que tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Como decía el señor Trump, yo puedo salir y dispararle a alguien en la Quinta Avenida y nadie me va a decir nada. Eso no es el fuero, ¿no? Es cierto, es otra figura de la que posiblemente se ha abusado, hay que dejarla muy clara, cuáles son los límites, ¿no? Pero hay límites y hay forma de desaforar a la gente, pero quitarle el fuero es regresar a un espacio en donde los legisladores son presas fáciles de las estructuras judiciales del Estado. Gobierno, ¿no? Entonces, me parece que es mala idea, muy mala idea, espero que no proceda. Hay que aclarar el fuero, hay que poner límites claros y demás, pero no creo que habría que desaforar. ¿Tú qué crees? ¿Cómo que has visto de la reforma? Sí, bueno, pues lo que se ha comentado, una ya en efecto está la cuestión del fuero, está la cuestión de los plurinominales, que también, ¿no? La eliminación, disminuye el número de diputados y de senadores, diputadas, senadores, senadoras. El financiamiento a partidos políticos desde hace rato ha sido un tema, ¿no? A través de los sexenios, yo diría, ¿no? El incremento a los partidos políticos, al gasto de partidos políticos, y al propio INE, ¿no? Entonces, la cuestión acá yo creo que es igual que otras cosas, igual que la reforma a la ley de amparo, o sea, es los famosos foros, pues son, ya lo hemos platicado, es para aparentar que hay apertura, es para aparentar que se van a escuchar otras perspectivas, que hay cosas que habría que platicar más, ¿no? O es únicamente para, ¿no? Un checklist, foros, palomeas, listo, vámonos, ¿no? Que es lo que se teme, o sea, ¿no? Bueno, lo común. Claro, no, por supuesto, lo común. Porque una vez más, te puedes decir, o sea, si tienes mayorías, es para usar esas mayorías, ¿no? O sea, si tienes la mayoría, de una manera o de otra, pues ahí entonces renunciar a ella y se trata a negociar, pues como que no. Pero uno sí esperaría, pues, no cerrazón, ¿no? A menos cierta apertura. Bueno, vamos a escuchar, tal vez, desde un ataque de inteligencia, ¿no? Vamos a ver qué dicen,
O sea, puede que hay que revisar cosas. De repente sí esta actitud como de disciplina partidista, no, y lo que se diga, así lo vamos a hacer sin mover una coma, pues parece que no está. De hecho, en la reforma al amparo, creo que sí hubo algunos cambios a la propuesta que se hizo, me parece que sí hubo algunos cambios. Entonces acá pues, vamos a ver qué se dice. Bueno, el problema de los cambios es que apareció ahí un transitorio de que era retroactiva, a ver cómo les va con eso, ¿no? Retroactiva, sí. Exactamente, que eso no debe ser, o sea, no aplica. Es inconstitucional. ¿No? Exacto. Sí. Aquí, bueno, pues hay que ver. Y bueno, yo creo que sí son pláticas, lo digo a mis grupos, todas las pláticas hay que tenerlas, hay que platicarlo, ¿no? Si acordamos que sí o que no, tal cosa, ok, pero hay que hablarlo. Bueno, a raíz de lo que está pasando ahora estos días en la UNAM y con lo de CCH y en fin, de cuestiones de seguridad y todo eso, yo les decía, bueno, hay que platicar si sería bueno credencializar, hay que decir que toda persona que ingresa a la Facultad de Ciencias Políticas o a las facultades tenga credencial, ¿no? Personal, yo creo que sí. Y en mi grupo, todas decían sí, ¿no? Pero históricamente, ¿no? Ha habido una negación, una cerrazón a esa discusión. ¿Sí? Entonces, igual, hay cosas que hay que discutir. Plurinominales sí, no, financiamiento, en fin, que se discuta. Ahora, que se discuta. Claro, que se ponga sobre la mesa y que se escuche otras voces, sí. Exactamente, ¿no? Que siempre ha sido simulación, ¿no? Sí, toda la intención no de tener, digamos, parlamentos abiertos, pues ha sido una lucha que no ha llevado a mucho, ¿no? Por desgracia, porque efectivamente podría ser más interesante. Si tú tienes una línea y después abres espacio y dices, aquí le cambiamos, porque a partir de esta línea, pues sí parece que tiene sentido. Exactamente. Pero no es interesante. Yo me acuerdo de aquellos foros, que sí fueron muchos foros los que se hicieron, si no mal recuerdo, cuando se realizó la reforma energética de, ¿cómo se llamaba esta coalición entre PRD, PAN y PRI de México? No me acuerdo, pero bueno, esta coalición con la que acaba sellando su final el PRD, ¿no? En donde negocian la apertura del sector energético. También se hicieron grandes foros y todo, y la verdad es que a nadie le importó que se dijeran en los foros. La ley pasó como se había negociado en la mayoría. Nada más era menos clara el asunto del mayoriteo que lo que es ahorita, porque ahorita es como con revancha, ¿no? La 4T es un asunto de revancha, de decir, no, va a ser nuestra manera, porque pues ya nos tocó ser mayoría y ahora se friegan, y entonces ese es el problema que vivimos, ¿no? Pasemos rápidamente a platicar, si te parece, lo de Gaza y la propuesta de... con eso terminaremos, porque no nos va a dar tiempo de más, pero el señor Trump y el señor Netanyahu se reunieron en Washington. Me parece que después de que la opinión pública internacional se ha ido encima de los israelíes, lo que sucede en la apertura de la Asamblea General es importante. Yo creo que Trump, que es bueno, de las pocas cosas que hace bien es leer, he reads the crowd, ¿no? Entonces lee cómo está la gente y qué tan impopular en términos generales es algo, y entonces recula, ¿no? Y va y le dice a Netanyahu seguramente, mira, necesitamos ponerle un alto porque no está funcionando, y a mí esto de no ser popular no me está sirviendo. Y si yo ya tengo la cajita para mi medallita Nobel, ¿no? Entonces, no me lo arruines. Vamos a tener que darle vuelta, y para empezar a darle vuelta, mira, aquí está el teléfono, necesito que le hables a los cataríes y te disculpes por la barbosada que hiciste. Y entonces, bueno, ya como papá lo puso, ¿no? Y entonces ya muy interesante fue y le habló a los cataríes para decir, ay, disculpen porque les bombardeé su territorio, ¿no? Y además fallé en matar los objetivos que yo buscaba, y asesiné a algunos cataríes en el camino. Pero lo más interesante es que vuelven a salir con un plan que ninguno de los dos, cuando dan el discurso al final, parece que están de acuerdo con lo que va a suceder, ¿no? Y la idea es, el plan básicamente de la primera fase es, Hamás entrega... Desarmar a Hamás. Entrega todos los... rehenes.
rehenes que tienes, vivos o muertos, Sí. desármate, Desarmar, ¿no? Y vamos a organizar una administración como un tipo de administración fiduciaria, Sí, así es. ¿no? Para ver qué hacemos con Gaza, ¿no? Para empujarla a que se vuelva un Estado, ¿no? Ver qué podemos hacer para hacer eso. Y es muy interesante porque lo que dice Netanyahu es no. De manera muy cordial y sin enfrentarse a Trump, lo que dice frente a Trump, que Trump tal vez no entendió, no sé. Y si no, ya estaba palabrado que cada quien iba a hablarle a su público. Y él lo que dice, no, en realidad lo que quedamos es que, Netanyahu dice, pues nos entregan a los rehenes y Gaza queda bajo la administración israelí como estaba, ¿no? Sí demilitarizada, porque militarizada nos cuesta más, eso no dijo, entonces, nos cuesta más en términos de la responsabilidad que tenemos y de los gastos militares. Entonces, demilitarizar, pero Israel se queda a cargo de la supervisión. Él nos repitió el asunto de invitar a los cataríes y demás, al señor Tony Blair, ¿no? A que dirigiera este proceso de nueva administración fiduciaria, que a eso suena, aunque no lo van a poner así, pero a eso suena. Y yo creo que no tiene mucho futuro, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, hay que ver. Para Hamas creo que va a ser complicada la negociación al interior de Hamas, porque bueno, obviamente hay facciones, como en todo. Sí, ¿no? sí, Hamas no es un... Exactamente. Quienes dirán, no, ¿cuál? Nos armamos mangos, ¿no? Entregar, no. Y ahora es quienes dirán, mira, vamos a ver, las ganancias políticas de Palestina son muchísimas, ¿no? Es cierto. A la causa, digamos. Exacto, a la causa, o sea, el reconocimiento palestino ya de varios estados no es cosa menor, ¿no? Claro. Ya lo están reconociendo. Claro. Pues eso sí es más presión, sin duda alguna. Todo este movimiento alrededor del mundo, ¿no? A favor de Palestina, desde diversos frentes políticos, deportivos, artísticos, en fin, ¿no? De la música, en fin, es muchísimo, ¿no? O sea, hay mucha presión, ¿sí? Entonces, no son pocas las ganancias políticas de Palestina, ¿no? Ahora, eso se está concretando en la existencia, en la formalización, en la creación del Estado palestino, no. No. ¿Ayuda? Yo creo que sí, ¿no? Pero falta que se cree el Estado palestino y seguro, con reconocimiento global, ¿no? Ahí no se ha llegado. Claro. Entonces, pero si hay ganancias, sí hay ganancias, ¿no? Podría jamás, ¿no? Decir, bueno, ok, va, claro, no decir nada más sí, no va a decir sí, es una negociación, ¿no? Sí. A ver qué más puede obtener, no, evidentemente, y aclarando las diferencias que tú comentaste. Ajá. Yo creo que sí, jamás, no creo que acepte volver a como estaban. No, claro, no. Bueno. ¿No? Bueno. Sí. ¿No? Lo otro, tal vez sí lo aceptaría. Sería una ganancia muy interesante. Pero no lo que buscarían. ¿Mandé? Pero ¿cuál es el uno o lo otro? O sea, como estaban, es que se desarme, que entreguen y que quede bajo cuidado, responsabilidad israelí. Sí. Yo creo que eso no lo aceptarían. Ok. ¿No? Sí. Lo otro, creo que podría ser un poco más aceptable, ¿no? Una suerte como de pues no mandato, pero una misión fiduciaria. Una misión fiduciaria, ¿no? sí. ¿No? Sí, la intención, así como incluso lo Sí. verbaliza el señor Trump, que no es su idea, por supuesto, alguien lo platicaron antes y se le quedó grabado la forma de decirlo, era administrarlo y generar las condiciones para que el pueblo palestino pues, pudiera volverse un Estado. Transitar hacia, claro. Exacto, pero él está pensando en la estructura de 2 estados y Netanyahu nunca ha reconocido, nunca dijo nada que pareciera 2 estados. Exacto. Ahora, yo creo que la causa ha ganado espacios, pero Palestina no,
porque Palestina no existe, ¿eh? Es decir, suena extraño, porque pareciera que es un pro-israelí cuando dice Palestina no existe, pero es que Palestina no existe, es decir, Palestina es una región, Israel está en Palestina, ¿no? Sí. Entonces Palestina no es nadie, ¿eh? Palestina, los palestinos, pues es la gente que vive en Palestina. Y la gente que vive en Palestina, pues incluye a todos los israelíes también, porque viven en Palestina. Entonces, ¿cuál es la definición nacional del árabe palestino que vive en Gaza? ¿No? Es gazatí, es palestino gazatí, es diferente a ser cisjordano, porque hoy son estructuras diferentes con gobiernos no reconocidos necesariamente y mucho menos de manera legítima, así como gobiernos legítimos. Netanyahu desconoce a desconoce a Hamas en Gaza y desconoce a la autoridad palestina en Cisjordania, ¿no? Y los palestinos no van a ganar nada, porque yo creo que el problema de las opciones es que la segunda opción que tú decías, que es la de la admisión fiduciaria, requiere que los palestinos reconozcan la existencia de Israel. Entonces, en este momento, ¿cómo les convences? Bueno, yo esperaría que se convencieran de que Israel no se vaya a ningún lado, ¿no? No sé si ya lo entendieron. Tienes que, para encontrar un punto intermedio, para proteger a esa población, para llegar a un espacio de Estado, para poder encontrar un espacio mejor de igualdad y de mejor negociación en el exterior, no puedes seguir insistiendo en no reconocer a Israel, que allí está, tiene más fuerza que tú. Ya lo atacaron todos los estados alrededor y no pudieron con ellos. Entonces, lo primero que tiene que hacer cualquier palestino es decir, Israel existe, reconocemos el gobierno de Israel, sentémonos a negociar porque lo que no reconozco son las fronteras. ¿Okay? Entonces, y además, ellos siguen extendiéndose sobre el territorio cisjordano y a Hamas, pues, y bajo la lógica de que Hamas administra Gaza, pues ya destruyeron Gaza y están asesinando en masa a todos los gazatíes, ¿no? Entonces, trabajemos en la construcción de lo nacional, que no es fácil porque los palestinos, al parecer que viven una condición específica en Cisjordania, no piensan lo mismo que los palestinos que están en Gaza. No hay una formación, la bandera, por ejemplo, palestina, que hoy está en todos lados, es una bandera nueva, es una bandera muy moderna. En algún momento la OPL tenía, digamos, logró tener el control de la movilización, pero siempre hubo facciones cada vez más radicales, ¿no? Y entonces los acuerdos a los que se llegan nunca acaban siendo acuerdos porque uno no reconoce a los otros, ¿no? Y los que más requieren que sean reconocidos y reconocer a Israel son los propios palestinos. Para no seguir siendo las víctimas perfectas, tienen que reconocer de facto que está un Estado de Israel ahí, ¿no? Y entonces, si está ahí, negociemos. Entonces, de jure, yo reconozco que hay un Estado de Israel ahí, claro, ¿no? Pero eso no lo van a hacer. No lo van a hacer porque toda la lógica palestina parte, digo, es un choro y es una arenga ahí, por supuesto que tiene lógica política, pero es irracional, y es muy irracional seguirla promoviendo, que es del río al mar. No, del río al mar, ahí hay un país que se llama Israel que tiene muchas armas, ¿no? Entonces no funciona así. Entonces comencemos por la realidad, wake up to the desert of the Rio, allí está Israel, necesitas reconocerlo para encontrar una manera de no seguir siendo asesinado en masa, ¿no? Y no ser este grupo que no tiene definición nacional, estatal, política. El problema es que renunciar a esa arenga, a ese discurso, no a esa idea fundacional, digamos, ¿no? Pareciera renunciar. Sí. ¿No? Pareciera, es que ya renuncias al principio. Pues sí, pero es que al principio, lo que está llevando al principio es que estos árabes en Palestina sean asesinados. Claro, el problema es que hacerlo como actor no te va a debilitar bestialmente ante tu gente. Aunque sea sensato, no, aunque tenga lógica, y es lo que haya que hacer para poder negociar seriamente y caminar sería también claudicar, ¿no?, a
la exigencia de no reconocer a Israel, o el principio de no reconocer a Israel. Pero por eso jamás puede ser, pues se volvió gobierno en Gaza. Sí. Porque se vuelve más radical que la autoridad palestina y dice, no, es que la autoridad, primero la OPL y después la autoridad palestina nos fueron y se sentaron con los israelíes, ¿no? Ah, no, eso es en contra del movimiento. Y entonces te hiperradicalizas y la gente te sigue en esta radicalización, que es, no está mal plantear principios y ser radical en la acción política, pero no puede ser irracional y no puede ser irreal, ¿no? Y aquí es donde no tiene racionalidad, porque Israel no va a desaparecer con decir que no existe. Exacto. ¿No? Necesitas un punto distinto. Es como si hoy México en 1825 dijera, nosotros no reconocemos que Estados Unidos nos haya quitado ese territorio. En realidad, eso es México, ¿no? México de Oregón a Panamá, ¿no? ¿De qué hablas? ¿No? O sea, ¿de dónde sacas tu discurso? Bueno, así es, sin sentido. Pero además lo peor es que ahí ni siquiera México existía. Estados Unidos invade a un país que se llama México y le quita la mitad de su territorio. Rusia invade parte de Ucrania y le quita 25% de su territorio, ¿no? Israel invade el territorio palestino. No existe el Estado palestino. Entonces ni siquiera establece una guerra, ¿no? Y de eso se han aprovechado los israelíes, ¿no? Entonces, la solución más importante es la solución que propone la creación de 2 estados. Y los 2 estados requieren que Israel deje de ser un estado terrorista que asesine en masa e intente a completar su trabajo de genocidio, y requiere que aquellos que están siendo asesinados en masa reconozcan la existencia de Israel y traten de empezar no de 0, sino, por desgracia, de -7. Es por lo menos porque el territorio que hoy podría tener Palestina no es ni de lejos el que originalmente se había pensado. Pues no, pero porque los palestinos no reconocieron a Israel. Pero si lo hubieran reconocido cuando tenía ese tamaño, hubiera sido más fácil frenarlo. Pero dijeron, no lo reconocemos. ¿no? Desde el primer día que existe Israel, encima de ellos militarmente, y no pudieron con los israelíes se expandieron. Otra vez, 67, otra guerra, ¿no? Se volvieron a expandir. Pues sí, porque no estamos empezando desde el primer punto, es reconocer el Estado palestino, el Estado israelí, para contenerlo. Y con sus fronteras, claro. Con esas fronteras. Porque si no, Israel dice, los israelíes han jugado a eso todo el tiempo, ¿no? Israel es probablemente el único Estado considerado democrático occidental que no tiene constitución. Porque prefirió no establecer límites a su estructura política. Entonces Israel vive de establecer leyes consecutivas sin tener una estructura constitucional. No existe en la Constitución de Israel. ¿Por qué? Porque cuando hubo ese debate a principio del establecimiento del Estado, se dieron cuenta que era un tipo de camisa de fuerza al cual no estaban ellos dispuestos a entrar, ¿no? Y el asunto de las fronteras es otro camisa de fuerza que se dieron cuenta que podían explotar mejor si no se definían. Claro. Entonces, sí está muy mal que no nos reconozcan, pero por otro lado, qué bueno que no nos reconocen, porque nosotros podemos seguir empuje. Claro. ¿No? Pero ahora ve con qué cara vamos y le decimos al palestino o a la palestina, tienes que reconocer a Israel. Cuando Israel le ha matado a sus bisabuelos, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanas. Hermanos, claro, sí. ¿Con qué cara vas y le dices reconoce? Ahora, eso es lo que hay que hacer. El problema es cómo convences a la gente que vive ahí que lo que hay que hacer es eso. Y que aferrarse al principio y a la arenga no está funcionando. Ya en algún momento se van a tener que dar cuenta que no está funcionando. Que tienes que utilizar otro tipo de principio, o sea, de inicio de lógica y de negociación, ¿no? Entonces, bueno, empezamos atorados aquí, vamos a ver qué pasa. No sé si tú sabes, para terminar, no sé si Hamás ha dicho que ya recibió la propuesta y si la está revisando. No he visto nada al respecto. Yo tampoco lo vi el día de hoy, pero se supone que tenían unos días nada más para actuar y decidir. El problema va a ser que otra vez, como tú dijiste,
jamás no es un grupo compacto, Exacto. no es un grupo de dirección Monolítico. clara, monolítica. Entonces, a la hora de ir a negociar con los diferentes grupos que tienen rehenes, si 1, 2 o 5 dicen no los vamos a entregar, porque nuestra lucha es de Exacto. principio, Ya. pues se acabó la Se acabó propuesta de la paz. propuesta, así es. ¿No? Bueno, no de paz, sino de alto De fuego. fuego. Y por lo tanto, de paz en el mediano plazo. Así ¿no? es. Así es que, pues en eso nos quedamos. Nos vemos así la es. próxima semana, las dos par de 2 semanas. semanas, Espero a ver si lo hacemos ahora sí el miércoles con Vamos a menos ver. interrupciones, Sí. porque hoy la verdad es que hemos sido Sí. bombardeados por diversos ruido flancos. y Sí. interrupciones, problemas técnicos. Sí. Pero esperamos la próxima semana Así hacerlo es. mejor. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.